Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Porque esa confianza viene, Señor, de ver lo que has hecho por nosotros, Señor. Del gran amor que nos has tenido, Señor. De cómo bajaste del cielo, Señor, para darnos vida, Señor. Vida y amor también, Señor. Vamos a alzar nuestras manos a ti, Señor. Gracias por nuestra vida, Señor, que tú nos has dado mediante tu Espíritu, Señor. Te amamos, Cristo, Alzo mis manos al Señor, el dador de la vida y del amor. Alzo mis manos al Señor, que me da su espíritu de fe. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a ti. Alzo mis manos al Señor, el dador de la vida y del amor. Alzo mis manos al Señor, que me da su espíritu de fe. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a ti. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a ti. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a ti. Gracias, Señor, por ese amor que fue grande en extremos. No tenemos palabras, Señor, para decir qué tan grande ha sido ese amor, Señor. Pero fue por cada uno de nosotros, Jesús. Fue por mí, fue por cada uno de nosotros, Jesús. De manera muy personal. Gracias, Señor. Gracias por darnos tanta misericordia, Señor. Muchas gracias, Jesús. Tan grande fue el amor de Dios, y hasta la cruz llegó.
gracias, Dios, por hacer de nosotros nuevas criaturas, Señor. Por haber cambiado nuestro corazón, Señor. Fue tu amor, Señor, el que nos sedujo, Señor. El saber lo que hiciste en la cruz, Señor. Después de que nosotros perseveramos en el pecado en otro tiempo, Señor. Eso conquistó nuestro corazón, Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Tu amor me ha seducido, más fuerte que yo has sido. Tus ojos me han mirado, cuánto me has amado. Ahora quiero servirte, en tu fuego consumirme. Ahora quiero seguirte, a donde vayas, Maestro. Tu amor me ha seducido, más fuerte que yo has sido. Tus ojos me han mirado, cuánto me has amado. Ahora quiero servirte, en tu fuego consumirme. Ahora quiero seguirte, a donde vayas, Maestro. Ahora quiero servirte, en tu fuego consumirme. Ahora quiero seguirte, a donde vayas, Maestro. A donde vayas, Maestro. A donde vayas, Jesús. Porque ese amor, Señor, ha ganado nuestro corazón, Señor. Y por eso queremos seguirte, Señor. Por eso queremos estar contigo, Señor. Queremos seguirte, Señor, en la senda de tus mandamientos, Jesús. Queremos ser obedientes a ti, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. Padre, muchas gracias te damos por tu gran amor y misericordia, Señor. De nuevo, les saludo, que el Señor les bendiga y deseo que todos estén bien y que estén cómodos. Hoy quisiera
enlazar esta reflexión de este domingo con la de un par de domingos que estuve predicando acá y que la titulaba "Y no queréis venir a mí". Y quisiera usar como introducción un breve repaso de esa prédica, así que de manera rápida quiero mencionar las verdades que encontrábamos en estos versículos. Juan capítulo 5 versículo 39, y dice la palabra: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y decíamos que la mayor parte de los teólogos y estudiosos de la palabra coinciden que la traducción original quedaría "ustedes que escudriñan". Ahí sería no en imperativo como la traduce la Reina Valera nuestra, escudriñad, sino escudriñáis, porque los judíos ya lo hacían. Entonces Jesús no estaría imponiéndole algo a los judíos que no practicaban. Ustedes que escudriñan las escrituras porque saben que en ellas está la vida eterna, o tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí. Y este era el título que teníamos del mensaje anterior, y que les menciono algunas verdades que encontrábamos. Los judíos estudiaban diligentemente las sagradas escrituras, y lo mirábamos en lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hacen sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y la verdad número 2 que tomábamos este mensaje anterior es que escudriñaban las escrituras para encontrar la vida eterna. Así que todos los judíos conocían las profecías acerca del Mesías. No les era extraño lo que estaba aconteciendo para el caso en la época de Jesús, porque como judíos conocían lo que los profetas decían de Jesús. La verdad número 3, el Antiguo Testamento da testimonio de Jesús. Y también mencionábamos estos textos que los quiero leer para que ustedes los tengan y atemos la continuación del mensaje de hoy. Juan capítulo 1 versículo 45 dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Recuerden que la verdad número 3 es que el Antiguo Testamento da testimonio de Jesús. Y en Lucas 24, 25 dice, aquí está hablando Jesús: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, ya esto lo dice Lucas, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Así que toda la Biblia es Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis está relacionado con la redención, con el Mesías, con la esperanza bendita de la salvación. Y la verdad número 4 es que Jesús es la única fuente de vida eterna. Hay un texto muy conocido por ustedes que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que Jesús no solamente es la única esperanza al Padre o el único camino al Padre, sino la única fuente de vida eterna. Y la número 5, conocer la verdad y no tener la vida eterna. Y en el contexto de estos versículos que leíamos al comienzo, Jesús les dice que el problema de ellos es que esta verdad y que esta palabra que ellos conocen desde muchos años atrás no está en sus corazones. La tenían acá. Los escribas, fariseos y saduceos eran eminencias en poder explicar las escrituras y todo lo relacionado con el contexto de la Biblia. El problema es que no descendía a sus corazones, y eso era lo que estaba pasando con aquellas personas que estaban siguiendo a Jesús, porque
Este grupo con el que Jesús se está sentando eran considerados ya discípulos. Era gente que había profesado creer en Jesús, creer en Él, amarle inclusive. Pero como Él conoce los corazones, les increpó que todo lo de ellos era intelectual, pero que no fluía de un corazón. En una ocasión, en una fiesta de los tabernáculos, Jesús se levantó, dice la Biblia, y gritó a gran voz y les dijo: porque el que cree en mí, de su interior, de adentro de su corazón, de su alma, no del intelecto, correrán ríos de agua viva. Esto está en Juan capítulo 7, no lo tengo, solo lo menciono por si lo quieren anotar. Y el último versículo, creo que es el versículo 39 en adelante, dice: y esto decía del Espíritu Santo que habría de venir sobre los creyentes, desde su interior, desde adentro. Hay cosas que la Biblia pide y demanda que de forma humana o de manera natural sería totalmente imposible. Pero como el Señor cuando se fue dijo que no nos dejaría solo, sino que nos enviaría al Consolador. Y es el poder del Espíritu Santo que nos hace que desde nuestro interior podamos ser guardados de la tentación y tener poder sobre la tentación y poder ser testigos fieles del Señor. Y la última verdad de estos textos es que no querían venir a Él. Y le está hablando al grupo de discípulos, al grupo de personas que dejaban sus familias, sus casas y caminaban y recorrían aldeas y lugares con Jesús. De repente hasta aportaban a la economía del ministerio de Jesús, pero Jesús los detiene porque no quiere engañarlos, no quiere que se engañen inclusive, y por eso les hace todo este panorama y les dice: yo podría tener comunión con ustedes, pero hay un problema que ustedes no quieren, porque conocen la palabra y saben lo que ella dice de mí, y aún así ustedes son superficiales, pero con un corazón que no está conmigo. Este pueblo, en otro pasaje dije, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, que es lo que Dios pide hoy y ha pedido siempre de cada uno de nosotros, el corazón, pero su corazón está lejos de mí. Y esto pasaba con estos discípulos en este momento. El griego que describe la palabra querer es telo, y hace referencia a querer a tal grado de desmayar. Imagínense, vamos a ver si sirve esta ilustración. Una madre que lleva a su niño grave al hospital y le dicen que la situación médica de su hijo es de vida o muerte, que necesitan para comenzar 3 pintas de sangre, y no son del tipo de sangre común, sino que es un tipo de sangre no fácil de encontrar, pero le dan una luz, le dicen: mire, hace un tiempo supimos que en tal batallón había muchachos con este tipo de sangre. Muy desvelada podrá haber llegado esa mamá al hospital, muy cansada podrá haber estado, muy agotada, muy agobiada, muy angustiada, pero con esa esperanza que le dieron, que en un lugar podría estar la esperanza de vida de su hijo, ¿qué creen que haría? Si no tiene dinero, busca la manera, se va a jalón, pide prestado, pide regalado, pero buscaría la manera de llegar al lugar donde puede encontrar la sangre. Y cuando llega a ese lugar, encuentra 2 personas y le dice: mire, hay un tercero, pero está en otro batallón, pues lleva a los que encontró y que le saquen la sangrita en el hospital. Y cuando llega al hospital le dicen: pero por lo menos coma algo por mientras, y después va a buscar la otra persona. Y esta madre dice: yo no estoy pensando en comida, yo no tengo hambre en este momento, solo me interesa una cosa: encontrar las pintas de sangre que pueden ser la única oportunidad que mi hijo tenga. Y sale corriendo a buscar la otra pinta de sangre y la encuentra, y cuando tiene las 3 pintas de sangre, entonces ahora sí puede comer. Telo en griego. Jesús les está diciendo a sus discípulos: y no quieren venir a mí con compromiso, sino livianamente, cuando pueden, cuando se da la oportunidad, y sin sacrificar prácticamente nada. Ese era el repaso del mensaje anterior, y lo quiero ligar con la reflexión
de hoy, lo que implica tomar la cruz de Cristo. Y es que cuando Jesús deja este panorama pintado para estos discípulos, lo deja abierto para todos nosotros, para toda la humanidad. Cuando le dice, el problema de no tener comunión conmigo es porque no quieren. Pero en Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere, el problema era que no querían, pero aquí les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Y este mismo pasaje, o este mismo texto en Mateo, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La diferencia entre Lucas y Mateo es que Lucas dice cada día, y Mateo pues redondea todo diciendo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es la cruz? Nosotros asumimos que la cruz es el método de castigo que tenían los romanos. Pero yo quiero decirles que muchísimos años atrás y muchas civilizaciones atrás ya se usaba el método de castigo de la cruz. De hecho, en Deuteronomios también está implícito en una de las leyes que Dios le da al pueblo acerca de la condenación de algunos que habían cometido delitos relacionados con la cruz. Dios en el Antiguo Testamento deja también establecido eso, pero antes de los romanos era un método que usaban los asirios, los persas, los fenicios y los cartagineses. Pero la cruz era un madero donde colgaban a un maldito, a uno que para la sociedad ya no tenía remedio. Era una persona que cuando evaluaban en una corte el tipo de delitos que tenía, solo había una solución para esa persona, y era llevarlo a la cruz y matarlo para eliminar el mal que había en la sociedad. Ahora relaciónenlo con Jesús, ¿cuál mal le quitaron a la sociedad? Pero si después vemos la resurrección, vemos la esperanza que dejó el que Él haya ido a derramar su sangre a la cruz para limpiar nuestros pecados, para darnos perdón de pecados. Según Flavio Josefo, Antíoco Epifanes IV, rey de Siria, crucificó a muchísimos judíos que se negaron a abandonar su religión. Oigan bien, 164 años antes de que Cristo naciera. Y Alejandro Janeo crucificó a 800 fariseos por oponerse a su gobierno 80 años antes de que Cristo naciera. Así que la versión de que los romanos inventaron la cruz, nosotros la hemos asimilado por las películas de Semana Santa y porque nos hemos centrado únicamente en lo que conocemos, que Jesús fue crucificado en la cruz. Pero era un método común para aquellos tiempos y para muchos años atrás, llevar a alguien a la cruz, a la crucifixión. Pero ¿qué implica tomar la cruz de Cristo? Para que no perdamos la perspectiva y para que no nos perdamos de vista. Y antes de meterme en la reflexión de lo que significa tomar la cruz, quisiera mencionar algunas falsas ideas de la cruz o de lo que representa la cruz. Y algunos consideran que tomar la cruz es un estilo de vida sufrido, alguien que nació en extrema pobreza y que aguanta hambre y que recibe de repente algún cierto tipo de maltrato por sus padres o por las personas que lo están criando y educando. Y cuando ya tiene algún cierto tipo de razón, hasta exclamamos, ¿qué cruz la que estoy llevando? ¿Qué cruz la que me toca llevar? Por malas decisiones, si una muchacha en su momento de enamoramiento pierde la cabeza, y por más que le digan los papás el tipo de ficha con la que se va a meter, no tiene ojos para ver ni para razonar más que querer estar con el amor de su vida. Y ese amor de su vida, más tarde que temprano, se convierte en el terror de su vida. Y después las oraciones, Señor, quítame este diablo.
o me lo quitas o te lo mando. Y ahí está aquella situación y después dice, wow, qué cruz la que me toca vivir, o qué cruz la que estoy llevando. Y después cree estar haciendo la voluntad de Dios por seguir soportando maltrato de todo tipo, de toda clase de maltrato, psicológico, físico, sexual. Y como está soportando, dice, yo estoy llevando la cruz de Cristo. O quizás algunas circunstancias. A alguien le detectaron una enfermedad terminal, o vino un viento fuerte y le llevó su casa. Y las personas están ahí sobrellevando como pueden esta situación. Y también dicen, esta es mi cruz. ¿Qué cruz la que estoy llevando? ¿Qué cruz la que me ha mandado nuestro Señor Jesucristo? Realmente esto es tomar la cruz. Introduzcámonos en los siguientes pasajes de la Biblia y comencemos a reflexionar. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Y ahorita me voy a quedar con la pantalla en estos textos porque los vamos a reflexionar con ustedes. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois yo? A Jesús ya le está interesando la opinión de los de afuera y la opinión de los de adentro. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Repito esto porque esto me interesa muchísimo. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora miren cómo lo catalogó Jesús por esa respuesta. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué pensarían ustedes? Que alguien esté alrededor nuestro, o que es en el seno familiar o en una reunión, y que después que alguien les haya hablado con consejo de la palabra y con algo, de repente se escuche un estruendo y escuchen una voz que diga, bienaventurado eres Julano, el nombre de esta persona, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué pensarían de esa persona? ¡Wow! Este es un ungido. Este verdaderamente es un siervo de Dios. Y desde ahí para allá comenzaría un respeto y una consideración especial para esta persona. El 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, porque por si no sabían, Petros en griego significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Petros significa piedra pequeña, y ya sabemos que desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento la piedra del ángulo es Jesús. Entonces, porque tú eres Pedro, pero sobre esta roca, la piedra del ángulo, edificaré mi iglesia. Pero interesante las palabras que siguen después. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y a ti te daré las llaves de los cielos. El que tiene las llaves tiene control, tiene poder, tiene autoridad. Cuando Jesús fue levantado al cielo, los 12 apóstoles tenían el control de la iglesia que había sido fundada en la roca del ángulo, en la piedra del ángulo, en Jesús. Y aunque la Biblia dice que no había alguien determinado para que ejerciera autoridad sobre todos, la Biblia sí nos dice en Hechos, en varios pasajes de Hechos, que en muchas ocasiones para hacer algunas cosas le consultaban a Pedro. Inclusive quién entraba y a quién expulsaban de estos primeros cristianos. Cuando Pablo se convirtió,
Fue Pedro quien lo llevó al seno de los demás hermanos, porque Pablo temía una venganza contra él. Y todos los cristianos estaban aterrados, y de quien menos querían saber era del apóstol Pablo. Y Pedro lo llevó y les explicó, y Pablo quedó instalado. ¿Quién había puesto a Pedro de jefe de ellos? Pues en la iglesia primitiva nadie. Y a ti te daré las llaves, el control de la iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra. Hay muchos que esta palabra la confunden y creen que atar es como una manifestación espiritual. Yo no sé si han visto cuando están orando por alguien que dice: atamos todo espíritu de ira, atamos todo espíritu de qué sé yo, de soberbia, de fornicación, y comienzan, y atamos al diablo. Y atamos al diablo en el nombre de Jesús. Y atamos todo espíritu en el nombre de Jesús. Lo toman de acá, totalmente descontextualizado y equivocado. La Biblia dice en Apocalipsis que el diablo va a ser atado por 1000 años, pero deja claro quién lo va a atar. Dice que Dios lo atará y lo lanzará al abismo por 1000 años, para que no fastidie más, porque es el tiempo del reinado del Mesías con nosotros. Jesús lo va a atar, Dios lo va a atar, pero no ahora. ¿A qué se refiere esto entonces? La traducción literal del griego habla del perdón. Entonces, si lo traducimos de tal manera: y todo lo que perdones en la tierra también será perdonado en los cielos, y todo lo que no perdones en la tierra tampoco va a ser perdonado en el cielo. Así que no puede estar alguien cantando, levantando sus manos y esperando la redención del Mesías si todavía hay algo que perdonar. Y esto deberíamos de tomarlo muy en serio, porque a veces estamos pidiéndole al Señor, orando, y esas oraciones no son escuchadas. Porque si todavía hay algo que perdonar, eso se llama pecado. Y Dios no oye a los pecadores. Así que podríamos estar perdiendo el tiempo, pero hoy el Señor nos dice que lo que atemos y perdonemos, mejor dicho, en la tierra también será perdonado en el cielo. Se perdona eso y se perdona automáticamente nuestras culpas. Y también lo que no perdonemos, igual en el cielo no será perdonado tampoco nosotros. Y el último versículo dice: entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Con esta descripción de Pedro, vemos la situación espiritual planteada por Jesús de Pedro. Pero aquí viene un incidente ahora. En los siguientes textos viene un incidente, pero casi inmediato, de este hombre al que Jesús le dice que está recibiendo revelación divina directamente del Padre. ¡Wow! Solo Jesús tenía hasta ese momento ese privilegio de recibir del Padre tal revelación. Y a Pedro le dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahí Jesús lo está poniendo a Pedro en una dimensión espiritual top, por encima de todos. Y es más, después le dice: porque tú eres Pedro, eres roca pequeña, pero la iglesia va a estar cimentada sobre esta roca que era Jesús. Pero como eres roca pequeña, te voy a dar autoridad sobre esta iglesia, sobre este reino que también va a promulgar salvación. Y te daré las llaves y serás consultado. Y miren, en casi todos los libros y en las epístolas se hace referencia al papel de Pedro, al importante papel de Pedro en la iglesia. Pero basta un parpadeo, un descuido espiritual, y el diablo toma ventaja. Y eso es lo que yo quisiera que nosotros comenzáramos a reflexionar, que porque ya nos pasó el pastor a una comunión especial de cristianos, creer que wow, la coronamos, ya la hicimos. Por eso Jesús le dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación.
porque el diablo acecha como león rugiente buscando a quien devorar. Y a los primeros que va a intentar tumbar, disculpen la palabra, va a ser a los cristianos, aquellos que estén rectos, que estén en comunión con Dios. Jesús le acaba de decir a Pedro que está teniendo una comunión espectacular con el Padre, a tal grado que le está revelando cosas. Pero luego pasa esto. Miremos los siguientes versículos en Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús. Deja el incidente y miren que del versículo 20 que fue el último de la lectura pasada, saltamos al 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Desde entonces comenzó Jesús, o sea que lo venía diciendo, lo venía anunciando y los venía preparando a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Está hablando de las autoridades del templo, de los religiosos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y les dice y ser muertos y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, el que acababa de recibir revelación divina, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Analicemos, reflexionemos un momento. ¿Qué pasó aquí? De recibir revelación, de estarle diciendo Jesús que su relación con Dios era tan buena a tal grado que le está revelando cosas divinas, a decirle en un momento después: fuera de mí, Satanás. Por eso merece la pena que reflexionemos en estos versículos. Y el versículo 21, desde aquel tiempo Jesús comenzó a decir claramente a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y principales sacerdotes y escribas, y ser muertos y el tercer día resucitar. Para Pedro, asimilar esto no le era fácil, porque recuerden las palabras de Pedro. ¿Quién dicen ustedes que soy?, le dice Jesús. Y la revelación que Pedro recibe es: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Cristo significa Salvador. Mesías significa el ungido de Dios. Y el Hijo de Dios, para todos los discípulos que estaban ahí, con las palabras que Jesús ha exaltado de Pedro, está diciendo que es el mandamás en la tierra. Eres el Hijo del Dios viviente. Si Dios es el Rey de Reyes desde antes hasta ahora y por siempre y para siempre, al enviar a su Hijo, ellos asumían que el reino, y en efecto así era, pero ellos no lo entendían espiritualmente, que la tierra, la potestad de la tierra estaba en manos de Jesús. Entonces, cuando Jesús dice: me es necesario ir a Jerusalén, primer punto, Jerusalén para los judíos representaba la ciudad sagrada de todos los tiempos, de toda la vida. Y que Jesús diga, o sea, el que acaban de entender por parte de Dios que es el Mesías, primero que es el Cristo, Salvador, que viene a salvar, ellos asumían que por ende el trono estaba en Jerusalén y que tenía que comenzar tomándose Jerusalén y ejerciendo el poder y el mando en Jerusalén,
y por ende después a toda la tierra. Pero cuando Jesús les dice, me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los escribas, de los fariseos, y ser muerto. Pero hay algo interesante. No se queda ahí lo que Jesús les dice, y resucitar al tercer día. Los discípulos no le pusieron atención a esta última parte. Y miren que no se los está diciendo la primera vez. Lo decían todas las profecías, que por eso mencionaba el mensaje anterior. Ellos ya conocían, ya la sabían. Aparte de lo que conocían, de lo que la Biblia decía en tiempos del Antiguo Testamento, Jesús ya les venía diciendo en tiempo reciente que Él iba a morir, pero que iba a resucitar. Pero en este caso puntual les señala el lugar, los supuestos verdugos y el resto de los acontecimientos, que va a ser muerto, pero que va a resucitar. Y Pedro lo toma aparte. Y en algunas versiones traducen del griego que Pedro lo exhortó, le increpó y lo regañó. Y le dijo, pero ¿cómo te pones a creer, Jesús, que tal cosa te va a ocurrir a ti? Por favor, ten compasión de ti. Pedro le está pidiendo, cambia el propósito de Dios por amor a ti. ¿Se imaginan lo grave de las palabras que Pedro le está pidiendo? Y pareciera que Pedro lo que está es expresándole su gran amor a Jesús, a tal grado que quiere que aborte la misión y el propósito divino de salvación eterna para que tenga compasión de él. En teología se conocen dos términos: posesión de demonios y demonización. La posesión de demonios es cuando un demonio o varios demonios entran y toman control de la vida de una persona. Y esa persona es llevada a hacer cosas que los demonios quieren que hagan. Y la demonización es la influencia satánica sobre una persona, y miren, inclusive sobre un creyente hijo de Dios. La influencia demoníaca, satánica, para que hagamos algo o digamos algo que no va en consonancia con el propósito ni la bendita voluntad de Dios. Es exactamente lo que le está pasando a nuestro querido Pedro. Por eso Jesús, cuando escucha aquellas palabras, por respeto lo escuchó. Y después dice la Biblia que volteándose, fijó sus ojos en Pedro, pero no le habló a Pedro. Le habló a la influencia satánica que estaba usando al apóstol Pedro como una piedra de tropiezo para que todos nosotros no alcanzáramos la salvación. Qué terrible, qué grave lo que Pedro está pidiendo, ya analizándolo desde este punto. Y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Dónde recuerdan en otro pasaje esas palabras? Cuando Jesús está en el desierto, antes de iniciar su ministerio, cuando lo tentó por lo menos 3 veces, que la Biblia manifiesta, pero seguro que hubieron muchas más tentaciones. Fueron 40 días y 40 noches de asedio diabólico. Pero la Biblia nos narra 3 eventos. Y en uno de esos eventos, Satanás le dice a Jesús que se lance de arriba del pináculo del templo, y que no está escrito pues que el Señor va a enviar a tus ángeles y te sostendrán para que tu pie no tropiece. ¿Cuál es el problema? Le está diciendo el diablo. ¿Cuál es el problema? Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Pero volvamos al caso que nos compete hoy, a Pedro. Yo estoy seguro, aunque la Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro por sentido común, que cuando Jesús clavó los ojos en el apóstol Pedro y le habló con autoridad y ya con poder divino, porque no le está hablando a Pedro, sino a aquella influencia que está tomando control de la voluntad de Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Me imagino que ahí sí Pedro despertó y reaccionó. Y la Biblia nos
narran otros acontecimientos que el apóstol Pedro tenía ese ímpetu de hablar y de hacer cosas, y después lloraba amargamente cuando entendía el daño que le estaba haciendo al ministerio del divino Maestro, de Jesús. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Eres un tropiezo para mí porque estás considerando, estoy parafraseando el texto, porque estás considerando las cosas no del punto de vista de Dios, sino del punto de vista de los hombres. Eso le está diciendo Jesús. El problema, Pedro, es que estás viendo las cosas como las mirarían los hombres. Pero hace ratito le está diciendo que lo que está saliendo de su boca es pura revelación divina. Y yo quiero hacer mucho énfasis en esto, porque los cristianos nos confiamos muchas veces. Los cristianos nos confiamos y creemos que como el Señor nos ha ministrado y el Señor nos ha hecho sentir en nuestro corazón de que somos salvos, de que somos hijos de Dios, pero olvidamos las maquinaciones del enemigo en contra nuestra. Eres un tropiezo para mí, para Jesús, porque estás considerando las cosas no del punto de vista de Dios, sino del punto de vista de los hombres. Y el último texto dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El escritor A.W. Tozer escribe lo siguiente respecto a este tema. En estos tiempos, escribe A.W. Tozer, ha entrado una nueva cruz, casi desapercibida en el mundo evangélico. Esa nueva cruz permite que el cristiano, entre comillas, viva tranquilamente en su pecado. El propósito de su vida no tiene que cambiar necesariamente y él puede seguir viviendo en sus propios placeres. La única diferencia es que ahora se deleita cantando coritos, se deleita viendo películas cristianas, en lugar de cantar canciones mundanas o asistir a fiestas y tomar licor. Sigue diciendo A.W. Tozer: es una nueva cruz que no ha crucificado al hombre viejo, sino que lo encamina por otro lado. Le ha creado un nuevo sendero como si existiese, dice Tozer. La nueva cruz lleva al pecador a una vida más limpia, más moral, más alegre, a la vez que esta nueva cruz le permite al pecador o al que dice que es cristiano conservar el amor consigo mismo, cuando Jesús nos dijo: niéguese a sí mismo. La nueva cruz, al que persevera le dice: venga y persevere para Cristo. Al orgulloso le dice: ahora jáctese en el Señor. Al que siempre busca emociones le dice: venga y disfrute de las emociones de una alabanza ungida. En otros términos, el lenguaje del evangelio es torcido para que sea aceptado por todas y por todos, y por todas las modas y corrientes de este mundo. Yo creo que no les cuento cosas nuevas cuando les digo que en algunas iglesias a los jóvenes se les tiene muy bien entretenidos con el reggaetón cristiano, y ahí están los jóvenes haciendo todos los movimientos que se hacen en una disco, con la diferencia que ahora es para el Señor. Ahora es con música cristiana, con música que exalta a Cristo. Y ahora vemos grupos de danza ensayando coreografías con bachata al mejor ritmo. Podrían competir en cualquier escenario con cualquier grupo de artistas tradicionales. Y una serie de cosas que han sido traídas para que aquellos que pertenecen a tal género musical o a tal moda, pues no se sientan extraños en la iglesia. Cuando Hudson Taylor regresó de un viaje misionero de China, cayó al suelo llorando en su habitación y dijo: cuando me fui de Inglaterra,
Cuando me fui de Inglaterra, la iglesia del Señor iba al mundo detrás de las almas perdidas. Y ahora el mundo está dentro de la iglesia. Y qué realidad yo creo que decía este hombre o que expresaba este hombre. Pero quizás acá nosotros digamos, bueno, nosotros somos más conservadores y nosotros nos guardamos de este tipo de cosas. Recuerden que estamos reflexionando en este escenario del apóstol Pedro. También eran gente guardada, gente que era celosa con la ley, y no digamos en este tiempo que estaban siendo discípulos de Jesús. Por eso les hacía énfasis en los textos anteriores. Le acababa de decir que había recibido revelación divina. La reflexión es para este domingo lo que conlleva tomar la cruz de Cristo, lo que implica tomar la cruz de Cristo. Y realmente tomar la cruz de Cristo es aceptar verdaderamente ser un discípulo de Jesús y tener amor profundo y compromiso por Jesucristo. Negarse a sí mismo es abandonar todo tipo de placeres por la causa de Cristo, todo tipo de vida que a nosotros de repente nos genere placer, pero que va en contra de lo que Cristo demanda de cada uno de nosotros. Un verdadero discípulo toma la cruz de Cristo con compromiso, no cuando puede, no cuando le queda tiempo, sino depende de la voluntad de Dios y ha hecho un pacto y un compromiso con el Señor. Y este nuevo discípulo se convierte en una nueva criatura que vive con Cristo y para Cristo. Y lo más importante, siempre permanece en su palabra, siempre permanece en su palabra. Juan capítulo 8, versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la palabra permanecer del griego meno es persistir, mantenerse firme y constante, durar largo tiempo y morar o continuar en este caso sería en Cristo o en comunión con Cristo. Y el escritor inglés, teólogo y escritor inglés Adam Clarke, en 1760, dice lo siguiente: no es suficiente recibir la verdad de Dios. Fíjense, no es suficiente recibir la verdad de Dios. Hoy ustedes y los que nos miran en el video están recibiendo esta palabra, pero no es suficiente. No es suficiente recibir la verdad de Dios. Debemos retenerla. 1760 está diciendo esto Adam Clarke. Debemos retenerla y andar en ella. Es solo cuando recibimos la verdad y andamos en ella que somos verdaderamente discípulos de Cristo. Y esto conlleva compromiso, fe y obediencia. Lucas capítulo 22, versículo 42 nos dice, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Todos conocemos este escenario que fue cuando Jesús está en el Getsemaní antes de ser arrestado para ser llevado a la cruz. Si es posible, Señor, si fuera posible, hagámoslo de otra manera, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto es obediencia absoluta al propósito y la voluntad de Dios. Y en Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 dice: el que dice yo le conozco, está hablando de fe, el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Está llevando una falsa cruz. Pero el que guarda su palabra,
En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y el 6 nos pone el sello. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Discípulos de Cristo. El que dice que permanece en Él, o sea, que es discípulo, que es seguidor, que es cristiano, debe andar como Él anduvo. Jesús resolvía sus problemas de temor, de angustia, de escasez, de persecución, orando todas las noches, a veces en el Monte de los Olivos, clamando las madrugadas. Esa era la forma como lo resolvía. Y a veces nosotros tenemos nuestras propias formas de hacerlo, pero decimos que somos discípulos de Cristo. Seguimos manifestando con nuestra boca que somos discípulos de Cristo y que permanecemos en Él, que somos cristianos. Cuando usted dice que usted es cristiano, está diciendo que es la copia de Cristo, porque por eso le dijeron en Antioquía por primera vez cristianos, porque el comportamiento de estos primeros discípulos de Jesús era igual al de Cristo, y por eso les dijeron cristianos en Antioquía por primera vez. Entonces, cuando usted dice soy cristiano, significa que anda como Él anduvo, viviendo en santidad. Juan 14:23 dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, porque constantemente manifestamos cuánto te amamos, Señor, qué lindo eres, Señor, cuando adoramos al Señor, cuando cantamos, le decimos un montón de cosas elocuentes al Señor. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y fíjense en esta promesa, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Necesitamos, como les decía al inicio, fe, compromiso y obediencia. Y Hechos capítulo 5 versículo 32 dice, y nosotros somos testigos, hablando de estos primeros cristianos, el primer siglo, la primera iglesia, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Los únicos que van a poder disfrutar de la manifestación del Espíritu Santo son los obedientes. Y quiero terminar con esto. ¿Por qué debemos tomar la cruz de Cristo? Ya vimos qué implica: compromiso, sufrimiento, sacrificio, sometimiento. ¿Por qué debemos hacer? Primero, porque si usted quiere seguir al Señor, como decía, si alguno quiere venir en pos de mí, si usted quiere, porque los demás no querían a los discípulos que Jesús confrontó. Si usted quiere, esta cruz no es negociable, es la toma o la toma. Si no quiere ser perfecto, siga su camino, como Jesús les dijo a aquellos discípulos. Y en el capítulo 8 Jesús es más severo y les dice: ustedes son hijos del diablo. Y le están siguiendo y están cantando y están haciendo todo con Jesús. Y ahí se indignan. ¿Y cómo que somos hijos del diablo? Y venimos de Abraham. ¿Y Abraham no es el padre de la fe, pues? Sí, pero Abraham dio testimonio de mí y ustedes no creen en mí, así que ustedes son hijos del diablo. Y desde ahí otro grupo de enemigos que querían matarlo, y por un buen tiempo le estaban siguiendo a todos lados. Segundo, porque es nuestra cruz. Dice la Biblia que el Señor no permitirá una tentación en nosotros más grande que la que podamos soportar. Así que Él nos tiene mediditos y calculados. Y el sufrimiento que se nos va a permitir en la cruz asignada será el que podamos soportar. Así que no venga con cuentos diciendo: la carne es débil. ¿A dónde? ¿Cómo? Ahí no había de otra. No se podía. No había opción. Claro que sí se podía. Porque el Señor lo había medido, y si el Señor le permitió esa tentación, podía salir de ella. Pero nos pasó la de Pedro, la influencia demoníaca. La número 3, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Estoy reflexionando en por qué deberíamos tomar esta cruz. Asumámosla.
tirémonos, saltemos al vacío, porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y número 4, ¿por qué debería yo asumir esta responsabilidad y este grande compromiso? Porque Él ya nos dio ejemplo. Así que Jesús no nos está pidiendo nada que Él no haya vivido, hecho o sufrido. Lo que nos pide y lo que se nos demanda, Él ya lo hizo mucho, más el doble quizás, o el triple, o no sé cuántas veces. Pero el caso es que no tenemos excusas. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice, el hombre inexcusable, no tiene excusas el hombre para tener relación y comunión con Dios. Y la siguiente, ¿por qué debo asumir y tomar esta cruz? Porque es muestra del gran valor de cuánto nosotros amamos a Jesús. Por favor, no diga que usted ama a Jesús si no está dispuesto a pagar el precio, si no está dispuesto a obedecer lo que demanda a través de la Escritura. Y la última, ¿por qué yo debo tomar este reto? ¿Por qué yo debo tomar esta cruz? Porque este es un procedimiento temporal y pronto viene un galardón que durará para toda la eternidad. Cualquier padecimiento que venga implícito o incluido en la cruz de Cristo que me toca llevar, no es nada comparado con el galardón eterno, con las moradas eternas y con lo que Dios ha preparado para nosotros. Aparte del reino milenial que vamos a morar con Él, le vamos a ver cara a cara y vamos a disfrutar de todas las bendiciones que la Biblia dice que ni siquiera tenemos capacidad de imaginarlos. No hay mente humana que tenga la capacidad de alojar semejante pensamiento de cómo serán estos acontecimientos finales morando con Cristo. Demos gracias al Señor. Padre, te bendecimos esta mañana. Te damos gracias porque tu palabra es verdad. La suma de tu palabra, dice el salmista, es verdad. Creemos en tu palabra, Señor. Creemos en tu palabra. Señor, y ayúdanos a estar velando como tú les advertiste a los discípulos. Velad y orad para no entrar en tentación. El apóstol Pedro es un ejemplo de que luego de haber recibido revelación divina, el diablo no descansa inmediatamente. Lo usó como instrumento para hacer caer al maestro, pero no lo logró por la firmeza de Jesús, por la templanza de Jesús, por las convicciones firmes de Jesús. Pero Señor, líbranos, porque en cualquier momento podríamos ser influenciados por Satanás para hacer tropezar a cualquiera de nuestros semejantes. Por favor, líbranos del pecado, líbranos de todo este tipo de situaciones y circunstancias. Líbranos del mal, del diablo. Señor, líbranos, porque lejos de ti, Señor, estamos fracasados. Ayúdanos a verte siempre a ti, a fijar nuestros ojos en ti, porque el día que nos separemos de ti, estaremos en graves problemas, porque el diablo nos tendrá a un tiro y Él va por nosotros. Pero Señor, hoy estás en este lugar, extendiendo tu mano nuevamente, extendiendo tu mano para salvar a alguno que esté en este lugar, que no sea parte de la salvación. Hoy quieres hacerlo, hoy quieres salvar también a los que nos ven, Señor, por diferentes medios, o que nos escuchan por diferentes medios. También quieres salvar, porque no quieres que ninguno perezca, quieres que todos procedan al arrepentimiento. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.